Muy importante, perdón, que cuando tenemos una reforma constitucional de estas características tengamos la oportunidad de hablar, sea en este momento, en las siguientes votaciones. Nos parece que lo más apropiado es hablar al inicio, pero porque a menudo se tiene que recurrir precisamente a las actas para poder resolver algunos de los elementos que posiblemente a futuro y cuando se pretenda aplicar la reforma que aquí estamos haciendo, se necesiten cuál es el criterio que realmente teníamos las personas que votamos, las personas que propusieron, el debate que se dio de cara a la ciudadanía, y eso es importante, que no simplemente se vote, que nada más se quiera ser contabilizados nuestros nombres en una reforma, sino que podamos conversar y explicarle a la ciudadanía la complejidad de las transformaciones que aquí a menudo se presentan. Creo, por ejemplo, que es muy importante no crear falsas expectativas al respecto del impacto que puede tener este proyecto de ley sobre el control y la delimitación de las acciones del crimen organizado en nuestro país. Que no se piense que porque los delitos, muchos de los que se está planteando aquí esta excepción, que los delitos que son de carácter transnacional, entonces el Estado costarricense puede lavarse las manos y delegar en otros estados la responsabilidad de investigar, de juzgar. Entonces el Estado costarricense, entre comillas, se puede ahorrar eso. Eso no es así de sencillo, y tampoco pensar que por aprobar la reforma constitucional este cambio está ya a la vista, está ya a la vuelta de la esquina. ¿Por qué? Porque eso apenas es una reforma constitucional. Nosotros tenemos, después de aprobar esta reforma constitucional, hacer la reforma respectiva a la ley. Y eso es importante tenerlo claro. Además, hay que establecer los convenios recíprocos con los países con los que se quiere establecer la extradición. Ustedes saben que hay países que siempre están en contra, están a favor de poder aparecer en la realidad de otros países, pero no están dispuestos a ceder, por ejemplo, a sus nacionales para ser juzgados en otros países. ¿Y por qué estos convenios son importantes? Bueno, porque precisamente es en los convenios en donde nosotros podemos hacer prevalecer nuestros criterios de derecho humano y de garantías procesales para que no se juzgue a inocentes, no se expulse inocentes incluso de nuestro país con premisas falsas, ni mucho menos se haga valer unos criterios de derecho que no se corresponden a los criterios nacionales. Entonces, aquí tenemos en esos convenios recíprocos con los países con los que podríamos establecer las extradiciones de nuestros nacionales, tenemos que hablar y definir las penas. Ustedes saben que aquí que hay países, muchos de ellos y muchos que están muy relacionados con lo que sucede con respecto al narcotráfico en nuestro país, porque son redes que suben al norte, y en ese país del norte, en ese poderoso país, el principal consumidor de drogas de todo el mundo, en ese país muchos de sus estados componentes tienen la pena de muerte. Y no son pocos los casos en donde latinos o afrodescendientes o simplemente personas pobres terminan dando su vida en juicios que no son justos, que no se establecen las garantías procesales debidas, y si se lo hacen a sus nacionales, no duden ustedes que también se los pueden hacer a personas extraditadas de países como el nuestro. Entonces nosotros también tenemos que garantizar la protección de la vida de nuestros nacionales. Hay que tener también muy claro, y esa es tal vez la principal duda que tuvo el Frente Amplio al inicio del proceso, pero por dicha se pudo incidir en que el texto fuera más claro, más explícito, con mayores garantías, con mayor cuidado, pero aún quedan pendientes, por ejemplo, en nuestra legislación, la definición de terrorismo. ¿Y por qué eso es importante? Bueno, porque depende de los países y depende de las prácticas políticas, así se define terrorismo. Y tenemos, por ejemplo, actualmente, vuelvo al ejemplo de los Estados Unidos, a un presidente Trump que declara terroristas a los estudiantes universitarios por cuestionar su política exterior
o por cuestionar su política interna también. Y entonces, aquí tenemos que tener mucho cuidado. ¿Quién define terrorismo? ¿Con qué características definimos nosotros terrorismo? Nosotros no hemos tenido, si bien han aparecido sobre fenómenos que se dan en otros países, pero nosotros no hemos tenido la posibilidad, la vivencia de tener realmente aquí actos terroristas que nos pudiéramos decir, bueno, necesitamos que otros países nos permitan también traer, porque los convenios son recíprocos, traer a sus nacionales y juzgarlos aquí donde cometieron un crimen. Por dicha, eso no ha sido así. Pero ¿qué tal que con criterios como los de Donald Trump o criterios como los de Bukele, que a menudo lo venimos mencionando en este plenario legislativo? Bueno, ese señor prácticamente acusa de terroristas a los periodistas que hacen denuncias sobre sus negociaciones con las mafias narcotraficantes de su país y los andan persiguiendo. Entonces, tenemos que tener realmente mucho cuidado en lo que se deriva posterior a la reforma constitucional que aquí estamos debatiendo, porque la Constitución no se aplica así directamente. Necesitamos las leyes, necesitamos los convenios, necesitamos los protocolos correspondientes para garantizar que todo esto se dé. ¿Y por qué lo quiero señalar aquí? No quiero ser la que llega a la fiesta y pincha el globo. No quiero hacer eso, pero también nosotros tenemos que ser transparentes con la población, de que no se hagan falsas expectativas de que aquí inmediatamente, por aprobada la reforma, vamos a poder decir, bueno, todos estos señores sospechosos de ser narcotraficantes y que han hecho tanto daño a nuestra sociedad, se los vamos a entregar así enteritos a, ya sabemos más o menos a cuál estado se está pensando, para que ellos lo juzguen, para que ellos los metan en las cárceles, para que ellos den la seguridad de que no se escapen y no sé qué y no sé cuánto. Eso no es así, no es tan simple, no es tan sencillo, porque nosotros no podemos caer en el irrespeto a los derechos humanos que hacen en otros países cuando simplemente dicen, por ejemplo, este grupo de migrantes, no, todos para afuera, todos son delincuentes, todos comen perro, gato y todos son violadores y todos son… Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado porque en ese temor que todos y todas tenemos, que en nuestros barrios está el crimen organizado cada vez con más raíces, podamos cometer injusticias que se lleven la vida de personas que no están en ese nivel, que no están participando de la misma forma, algunos y algunas incluso, y lo sabemos, son víctimas también colaterales del crecimiento del narcotráfico y principalmente víctimas directas de la pobreza que en nuestro país está gestando. Porque el narcotráfico tiene de existir muchísimo tiempo, pero el crecimiento exponencial que hemos tenido en los últimos años está asociado a las pésimas decisiones económicas que venimos tomando, ciertamente no solo en este gobierno, sino en los gobiernos anteriores. Y esas decisiones impactan en la población. Y esa población impactada se tiene que juzgar proporcionalmente a su verdadera participación en los delitos. Y lo menciono porque también tendemos tal vez a simplificar. Por ejemplo, esta no es simplemente una eliminación de la protección a la extradición de nacionales. Son dos excepciones que se tienen que definir muy claramente, que se tienen que probar y que nuestro país no puede simplemente lavarse las manos en el procesamiento, porque hay implicaciones de cuáles son nuestras aspiraciones como sociedad. Por ejemplo, procesos de reinserción, procesos de resocialización. Cuando hablamos, por ejemplo, de personas menores de edad que han sido involucradas, que sabemos que no tienen las condiciones de desarrollo personal, a veces para tomar las mejores decisiones y que son presionados por muchos factores, muchas veces sus propios familiares los terminan involucrando. Creemos que no tienen salvación, creemos que tienen que ser juzgados de la misma manera, por supuesto que no, pero esas son aspiraciones que se encuentran en nuestra legislación y tendríamos que garantizar que se encuentren también en la legislación de otros países con los que pudiéramos cursar estos convenios de extradición. Nos parece que eso es importante de tomar en cuenta y que no deberíamos de desentendernos de esos debates. También yo creo que es importante tener claro que nosotros no podemos ceder nuestra responsabilidad
como sociedad simplemente al acto represivo final, cuando ya el delito está cometido. No vamos a tener un avance significativo en la eliminación de los crímenes que más nos abruman si solo ponemos nuestra fuerza y nuestro pensamiento y nuestra acción en el acto posterior al delito. No es suficiente. Nosotros tenemos que asfixiar las causas reales de que esos delitos sigan creciendo en nuestro país, es decir, la pobreza por un lado y la generación de enormes fortunas que están no solo en la venta de las drogas, que tienen un ciclo muy largo para poder realmente generar ganancias suficientes, no, principalmente el lavado de dinero. El lavado de dinero que crea enormes fortunas en nuestro país, no de las casitas humildes en los barrios donde la gente llega y de una patada pueden bajar una puerta. No estamos hablando de las grandes riquezas, de esos que después de tener esas grandes riquezas compran grandes empresas, compran grandes corporaciones que se hacen incluso de recursos inmobiliarios enormes. Aquí se ha identificado dónde más crece el lavado de dinero, y mientras nosotros y nosotras no legislemos en esa dirección, podrán ser nuestras cárceles enormes, o podremos mandar a la gente a cárceles a otros países. El problema no se va a resolver porque serán nuestros hijos e hijas de esta patria los que estarán pagando con sus vidas la falta de políticas públicas para que la gente sienta que tiene un futuro, para que la gente construya con dignidad ese futuro y que no tenga que aspirar precisamente a esas prácticas que sabemos le hacen daño no solo individualmente a las personas, sino que nos hace daño a toda la sociedad. Entonces, decirles que el Frente Amplio, después de las modificaciones que se lograron hacer al texto, después de un análisis al respecto de lo que sigue después de esta reforma constitucional, las garantías procesales que se van a dar, vamos a votarlo afirmativamente, pero insistimos en que este proyecto, si bien abre un mecanismo que es importante, no está ni por asomo, a nuestro juicio, en la calidad de ser de los proyectos de más impacto para la prevención y para limpiar a nuestra sociedad de la presencia del crimen organizado. Y nos parece que hay que legislar con mucho cuidado al respecto del tema del terrorismo, porque en todos los países de este planeta que vivimos y en diferentes momentos históricos se ha llamado terroristas a las personas que buscan el cambio, se ha llamado terroristas a las avanzadas intelectuales, se ha llamado terroristas a las personas que cuestionan, y se ha llamado terroristas incluso por los estados terroristas que se encargan de asesinarles en muchos de los casos. Entonces, llamar la atención sobre eso, me parece que lo correcto es lo que estamos haciendo, debatiendo de cara a la ciudadanía y dejando constar en actas cuál es realmente nuestra voluntad y qué es lo que perseguimos con esta reforma constitucional.